Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer. Turquía, lo que ha acontecido los últimos días respecto a estos fenómenos geológicos que lamentablemente han causado la pérdida de más de 36,000 vidas ya entre Siria y Turquía. Una situación bastante peculiar en el sentido de lo que apenas había acontecido con la cuestión geopolítica de Turquía, su posición ante los Estados Unidos, ante la Unión Europea, ante Rusia. eh, Llama mucho la atención que esta coincidencia favorecedora a los intereses estadounidenses haya pasado con respecto a Turquía. Y en este momento les voy a mostrar de qué les estoy hablando. Según este sitio de Sputnik, vean la fecha, es del 4 de febrero del 2023. Turquía le daba una cachetada y un acomodo de muelas a Estados Unidos, tal cual. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior de Turquía mandó este mensaje: quita tus sucias manos de Turquía. Aquí está. Quita tus sucias manos de Turquía. Así se dirigió el ministro del Interior del país otomano al embajador de Estados Unidos en Ankara, Jeffrey L. Flake, tras acusar a la sede diplomática estadounidense de intervenir en la política turca. Gelen her Amerikan Büyükelçisi ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptığım telaşı içerisindedir. Evet. Bu Türkiye'nin temel bir tarihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisi Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yapacağım? Ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm? Babalarıma nasıl yaranırım? Dertleri budur. Bütün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli tarihsizliklerinden bir tanesi bu. Hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçileri toplar fıs 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 fıs. Onlar akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya. Onlar idare ediyorlar Avrupa'yı, Amerikan büyükelçileri. Avrupalılar üzülmez hususu, merak etme. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar. Otururlar, dizayn ederler. Türkiye'de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı. Ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'de böyle zannediyorlar. Oturacaklar, fıs fıs oyun kuracaklar, tezgah kuracaklar. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Esto porque ya no es la primera vez, ya de tiempo atrás, Turquía se ha quejado de cómo Estados Unidos, a través de su embajada y a través de sus embajadores, han estado intentando hacer golpes de Estado contra el presidente de Turquía, contra Erdogan, y todo lo planean desde las embajadas. Y en los últimos días ya no se la pensaron en hablar fuerte contra Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, vemos mismas fechas que Estados Unidos advirtió a Turquía en los últimos días sobre la exportación a Rusia de productos químicos, microchips y otros bienes que pueden utilizarse en la guerra de Moscú en Ucrania, y podría tomar medidas para castigar a las empresas o bancos turcos que contravengan las sanciones. Aquí vemos también, esto es del 14 de enero, como el sitio de Bloomberg en línea hablaba sobre que las elecciones más importantes del mundo en 2023 serán las turcas. O sea, Turquía, a pesar de no ser de las principales potencias mundiales, es un país considerado por Estados Unidos como muy estratégico. Aquí vemos como Bloomberg, por ejemplo, dice:
Los líderes occidentales se alegrarán de ver la espalda de Erdogan. Ha socavado la seguridad de la OTAN adquiriendo sistemas de defensa antimisiles a Rusia. Ha frustrado la alianza bloqueando la adhesión de Suecia y Finlandia, ha amenazado repetidamente con inundar Europa de refugiados y en los últimos meses ha lanzado una retórica cada más belicosa. Las relaciones de Ankara con Washington se han tensado hasta el punto que los altos cargos turcos acusan habitualmente a Estados Unidos de respaldar un golpe de Estado contra Erdogan y de complicidad con grupos terroristas. O sea, como vemos a últimos tiempos, los turcos no se la piensan en decirle a Estados Unidos lo que observan de ellos, más allá de lo que puedan pensar de ellos. Y muy convenientemente para esta resistencia de Turquía hacia Estados Unidos, pues les pasa esto, todas estas pérdidas de vidas y de toda la infraestructura parece sospechoso. Y pues no porque tenga algo necesariamente que ver, pero los Estados Unidos tienen una herramienta de la cual se ha dicho que es teoría de la conspiración, pero nada más lejos de la verdad, ya que está este programa llamado el programa HAARP, que quiere decir Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. Aquí está la que era su página oficial, almacenada en este sitio web h.is. Esta era la página oficial en donde hablaban del propósito del proyecto y se mencionaba que el propósito del proyecto, de manera oficial, era el estudio de la ionosfera, pero el programa estaba supervisado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Así es que, pues, pensar que esto era simple y sencillamente un proyecto inocente de investigación sobre la ionosfera es difícil de creerlo y de verlo de esta manera, ya que mismo Parlamento Europeo, en el 14 de enero de 1999, se emitió este informe sobre medio ambiente. Aquí está. Informe sobre medio ambiente, seguridad y política exterior ponente, en donde el ponente, aquí lo vemos, es Maj-Britt Theorin. ¿Quién es ella? Aquí la tenemos. Maj-Britt Theorin era una política sueca, fue congresista de Suecia y también se desempeñó como miembro del Parlamento Europeo. De 1995 a 2004 fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores y de Seguridad. Fue presidenta de la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas sobre Armas Nucleares, presidente del Estudio de las Naciones Unidas sobre las Fuerzas Armadas y el Medio Ambiente, presidenta del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Agenda para la Paz, miembro de la Comisión de Canberra para la Eliminación de las Armas Nucleares. Como vemos, una mujer muy metida en estos temas, y aquí vemos cómo participó en la sesión del 14 de enero de 1999 en referencia a esta cuestión del programa HAARP. Se hablaba que, considerando que pese a los convenios existentes, la investigación en el sector militar sigue basándose en la manipulación medioambiental como arma, tal y como pone, por ejemplo, de manifiesto el sistema HAARP con base en Alaska. Como vuelvo a comentar, esto viene en la página oficial del Parlamento Europeo. No lo está diciendo cualquier hijo de vecina, cualquier borrachito de la esquina con papel aluminio en la cabeza. No, esto es del Parlamento Europeo. Aquí está en su página oficial, hablando de los peligros de este sistema HAARP. Se considera que el HAARP, Programa de Investigación de Alta Frecuencia
auroral activa es un asunto de interés mundial debido a sus considerables repercusiones sobre el medio ambiente y exige que los aspectos jurídicos, ecológicos y éticos sean investigados por un órgano internacional. Se pedía por parte de esta comisión que, en colaboración con los gobiernos de Suecia, Finlandia, Noruega y la Federación Rusa, examinaran las repercusiones medioambientales para la salud pública del programa HARP y que informe de sus conclusiones. Desde el Parlamento Europeo se decía que HARP era un sistema de armas destructor del clima. El 5 de febrero del 98, la Subcomisión de Seguridad y Desarme del Parlamento Europeo celebró una audiencia sobre, entre otras cosas, el HARP. Se invitó a representantes de la OTAN y de los Estados Unidos, pero declinaron la invitación. Era de esperarse. Aquí comentaban que la subcomisión lamentaba que los Estados Unidos no enviaran a un representante para responder a las preguntas o aprovechar la oportunidad de comentar el material presentado. Como vemos aquí, hablan de manera muy completa, en donde incluso se menciona que a través de esta manipulación de radiofrecuencias mandadas hacia la ionosfera, se puede modificar las partículas de esta capa atmosférica, creando actividad electromagnética, la cual aquí se habla sobre cómo el electromagnetismo pues, puede afectar el clima, puede provocar sequías, puede provocar lluvias. Hay quienes informan que por eso que comento que no necesariamente tenga algo que ver, pero pues da pues a pensar o a tratar de estar alertas, en el sentido de que incluso pudiera crear movimiento en las fallas geológicas, lo que acabamos de ver en Turquía. Claro que evidencias de que haya esta conexión no hay, solo hay sospechas de que probablemente se pueda usar esta tecnología para ese tipo de cuestiones, porque la tecnología ahí está, existe, es real. Vean cómo el Parlamento Europeo manifestaba preocupación hacia mediados de los 90, finales de los 90, y sin embargo en los medios de comunicación pues nadie comentándolo. Aquí, como por ejemplo vemos en este artículo que físicos rusos acusaban a Estados Unidos de provocar la ola de calor que arrasaba el país, y como vemos esta nota es del 10 de agosto del 2010, aquí está, 10 de agosto del 2010, hablando de que se creaban ola de calor, incendios, sequía. También se menciona que estas ondas electromagnéticas pueden ser capaces de afectar incluso la mente por estas radiofrecuencias tan potentes. Se puede crear afectaciones a nivel mental y no es ciencia ficción, porque vean por ejemplo aquí, esto es un website oficial del gobierno de Estados Unidos, que es la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, y como se menciona que se usa electromagnetismo para tratar la depresión resistente a través de estimulación magnética transcraneal repetitiva. Y vemos cómo está aquí el diagrama, en donde se ve que está, aquí mismo dice bobina de tratamiento para crear el electroimán, y aquí se crea un campo magnético, y esto lo que hace es, como dice aquí, dice, en la estimulación magnética transcraneal repetitiva se utilizan imanes para estimular las células nerviosas del cerebro. Un aparato especial se coloca cerca de la parte superior de la cabeza, envía energía magnética hacia la parte delantera del cerebro, llamada corteza prefrontal. Esta parte del cerebro controla el estado de ánimo. Los imanes envían al cerebro un pulso que estimula las células nerviosas. El HARP tiene una potencia electromagnética enorme. Aquí, por ejemplo, también vemos en la página de Mayo Clinic cómo se habla de estas terapias magnéticas. Dice, estimulación magnética transcraneal.
La estimulación magnética transcranial es un procedimiento no invasivo que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el fin de mejorar los síntomas de la depresión. Lo cual quiere decir que pues está aquí diciendo que se puede cambiar el comportamiento. Entonces, vemos que este proyecto tiene bastantes alcances. La verdad es que todo es posible porque no sería la primera vez que se utilicen este tipo de tecnologías para tratar de manipular hasta el clima, hasta fenómenos naturales. Mismo Estados Unidos llegó a acusar a Rusia de que por culpa de ellos se creó también el huracán Katrina, ya que Rusia también tiene su propia versión del HAARP. También como en la guerra de Vietnam se sembraban nubes para crear lluvia e inundar caminos que utilizaban el ejército vietnamita para transitar, y así les dificultaban el paso. Y proyectos ultrasecretos de manipulación mental como MK Ultra, que está en archivos oficiales desclasificados de la CIA. Y en fin, todo esto no se sale de lo real. O sea, el proyecto HAARP existe, es real, y los alcances tecnológicos, aunque no sean aceptados por el mismo gobierno de Estados Unidos, están ahí presentes, y otros científicos los han señalado como peligrosos para muchas cuestiones, en donde el mismo Parlamento Europeo emitió en su tiempo preocupación de este tipo de cuestiones, pero curiosamente para estas últimas fechas, estos últimos años, el Parlamento Europeo ahora ha estado callado, no ha comentado nada al respecto, como aquí vemos, por ejemplo, que para esta fecha del 2015 se seguía preguntando sobre las cuestiones del HAARP. Como dice aquí, el 5 de febrero del 98, la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento celebró en Bruselas una audiencia sobre HAARP y otras armas no letales. En un informe del Parlamento del 14 de enero del 99 sobre la política medioambiental, exterior y de seguridad, el programa fue calificado como un sistema armamentístico que altera el clima. Se manifestó una gran preocupación con respecto a su legalidad conforme al derecho internacional, su impacto de gran alcance sobre el medio ambiente y sus consecuencias ecológicas y éticas, que deberían de ser examinadas por un organismo internacional independiente antes de realizar nuevas investigaciones y pruebas. Y como ven, es la página oficial del Parlamento. Aquí se enviaba la preocupación después de casi 15 años, y sin embargo aquí vemos la respuesta escrita a esta inquietud mencionada, y la respuesta fue esta de la vicepresidenta en ese momento para el mismo 2015, y dice: la Comisión está al corriente de la audiencia de la Subcomisión de Seguridad y Desarme del Parlamento Europeo sobre HAARP celebrada en el 98 y del informe del Parlamento del 14 de enero del 99. La cuestión específica del HAARP no se ha debatido en los órganos competentes de la Unión Europea más recientemente, ni tampoco tiene constancia de la Comisión de ninguna iniciativa reciente de replantear la cuestión del HAARP. Así es que sospechosamente el tema en la década pasada lo dejaron olvidado y sigue olvidado. Cabe mencionar que de manera oficial se dice que HAARP dejó de funcionar para esas fechas del 2015, pero hay quienes han informado a través de mediciones con aparatos respecto a actividad electromagnética que hay actividad fuerte en la zona en donde se encontraba este proyecto, una zona grande, extendida, con todas estas antenas, y también que se sospecha que lo continúan el proyecto con otro nombre y posiblemente en otras partes del territorio estadounidense o del mismo planeta.
Así es que, sospechosamente, prácticamente durante el mismo, toda la década del 2000, la década del 2010 y hasta lo que va de esta, ya no le preocupa al Parlamento Europeo qué pasa con estas tecnologías. Y bueno, simple y sencillamente no nos queda más que darnos cuenta de las tecnologías que ya son una realidad y solamente sospechar en qué las pueden usar. Porque la certeza, por ejemplo, de lo que pasó en Turquía, pues no la tenemos. Tal vez solo fue una casualidad, como las casualidades que han pasado aquí en México, en donde ha habido 3 temblores fuertes en 19 de septiembre y casi a la misma hora o a las mismas horas, como de 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. En fin, tal vez son muchas coincidencias. Y bueno amigos, esto es todo de lo que les quería hablar. Por favor, si les gustó el video denle like, compártanlo, síganme en @directoanálisis, comenten que leo sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Gracias.